Hoy veremos cómo Dios permite la coexistencia temporal entre el bien y el mal. Dios permite la coexistencia temporal entre el bien y el mal. Y segundo, cómo Dios controla exhaustivamente el mal. Dios controla exhaustivamente todo. Pero es necesario que nosotros tengamos muy claro y que nos repitamos a nosotros mismos constantemente y nos libremos de un problema muy serio que tenemos los cristianos cuando estamos en aflicciones, y es la amnesia selectiva. Cuando un cristiano entra en aflicción, sufre un serio problema que se llama amnesia selectiva, y es que se le olvida que Dios controla todo, y especialmente que Dios controla exhaustivamente el mal. Estos fundamentos son para que queden muy profundamente grabados en nuestra alma, y cuando venga la aflicción no padezcamos esa amnesia selectiva, que es la que nos hace caer en depresión, en una mala reacción ante la aflicción. Entonces, para hoy vamos a usar dos frases claves o dos palabras claves, que son coexistencia temporal y control exhaustivo. Coexistencia temporal y control exhaustivo. Vamos a comenzar con la coexistencia temporal del bien y el mal. Dios permite la coexistencia temporal del bien y el mal. A partir de la entrada del mal en el mundo, con el permiso de Dios, Dios permite que el bien y el mal coexistan en el mundo que Dios creó por un tiempo limitado. Vamos a nuestra hoja de versículos. Vamos a leer la parábola del trigo y la cizaña, el primer texto que tienen en su hoja, Mateo 13, del 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Miren esto, versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. La parábola del trigo y la cizaña fue dada principalmente para enseñarnos que el Rey eterno, el Señor de los cielos y la tierra, vendría dos veces. Su primera venida sería como una etapa de siembra, y en su segunda venida sería una etapa de siega o de juicio. Pero en esta parábola está el principio general del cual yo estoy hablando, y es que en el plan de Dios, Dios permite desde la caída la coexistencia temporal del bien y el mal en todas las épocas. En todas las épocas habrá una coexistencia temporal del bien y el mal. Veamos otro texto que ha sido un poco mal entendido por el pueblo de Dios. El segundo texto en su hoja de versículos, Eclesiastés 3, del 1 al 8. Dice la palabra de Dios: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar o lamentar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper
y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Algunos cristianos poco instruidos leen este pasaje y creen que este pasaje se trata de cómo organizar la agenda y cómo tener una agenda ordenada, porque según ellos todo tiene su tiempo. Pero el problema que se está mencionando en este pasaje no es cómo ordenar la agenda. El autor, Salomón, está lidiando con el problema del mal. Él está sintiéndose angustiado, afligido. La vida ha perdido sentido por la presencia del mal. Y como ustedes pueden ver en el pasaje es un relato de varias cosas que se presentan pareadas. La mitad de ellas son malas y la otra mitad es buena. Es decir, que todo lo bueno tiene una cosa mala que lo contrarresta. Eso es lo que realmente enseña este pasaje. Y eso es lo que yo estoy enseñando en mi primer punto, que en la vida de todo ser humano hay una coexistencia entre el bien y el mal. Que en el mundo en que nosotros vivimos hay una coexistencia temporal del bien y el mal. Y nosotros debemos estar más familiarizados con esto para que podamos tener una buena reacción cuando viene el mal. Porque nosotros creemos que a nosotros no nos va a venir ningún mal. Y es todo lo contrario. Debemos pensar que la mitad de las cosas que nos van a ocurrir son buenas y la otra mitad serán malas. Y esa es la sabiduría del bien y el mal, admitir esa coexistencia, aceptarla. Y en vez de renegar, en vez de criticar a Dios, en vez de murmurar contra Dios, prepararnos para reaccionar bien ante la aflicción. Y eso es lo que es una mente preparada para la aflicción. Entonces, en este primer punto, lo que debemos hacer es observar mucho mejor el mundo en que vivimos. Si observamos la creación en que vivimos, en la creación hay una coexistencia del bien y el mal. La creación todavía tiene mucho bien por la gracia común de Dios. Por la gracia común de Dios en el pacto con Noé, Dios dijo que habría siembra y habría cosechas. Habría buena tierra para sembrar y buenos frutos para el hombre vivir. En esta creación hay mucho bien. Pero en esta creación también hay mucho mal. ¿Por qué? Porque esa misma creación que nos da el sustento de cada día nos mata con derrumbes, con terremotos, con cataclismos, con tifones, con huracanes, etcétera, etcétera. El bien y el mal están en la creación. Pero el bien y el mal están en la raza humana. Sobre la faz de la tierra hay hombres buenos. Los únicos hombres buenos y no perfectamente buenos que hay sobre la faz de la tierra somos los cristianos. Pero la gran mayoría de los hombres sobre la faz de la tierra son malos. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, también en esos hombres totalmente malos o depravados, según la doctrina de la depravación total humana, Dios ha puesto un bien relativo para que esos hombres malos que no pueden hacer lo bueno, hagan algún bien relativo. Y de esa manera, sobre la faz de la tierra, hay hombres buenos que hacen el bien y hombres malos que incluso hacen el bien y el mal. O sea, que hay una mezcla permanente entre el bien y el mal también en la raza humana. Las catástrofes, los terremotos, es lo que conocemos como el mal natural. Y el mal que los hombres le hacen a otros hombres es lo que llamamos mal moral. Pero el mundo en que vivimos no solamente tiene bien y mal en la creación, y no solamente tiene bien y mal en la raza humana, sino que en este mundo en que vivimos hay una poderosa influencia de ángeles, los cuales son buenos y malos. Hay unos ángeles malos que están en todo momento incitando al hombre malo y, si es posible, al hombre bueno también a hacer el mal. Pero hay unos ángeles buenos que fueron hechos servidores del pueblo de Dios, que están incitando y promoviendo para que hagamos el bien y en este mundo ocurran cosas buenas. ¿Pueden verlo? Hay una constante coexistencia
Y esta coexistencia, repito, es temporal en el bien y el mal. Y si pasamos de los aspectos macro, de la creación, de la raza humana, de las criaturas angélicas, al aspecto micro de nuestra propia vida, deberíamos estar más familiarizados en que en nuestras vidas habrá esa coexistencia en el bien y el mal. En mi familia habrá bien y mal. Yo voy a tener 3 hijos, quizás 2 de ellos sean creyentes y uno un delincuente. El bien y el mal va a estar en mi familia. El bien y el mal va a estar en mi trabajo. A veces voy a tener un patrón muy bueno y unos compañeros muy malos. Y a veces un patrón muy malo y unos compañeros muy buenos. El bien y el mal está en mi familia. El bien y el mal está en mi trabajo. El bien y el mal está en la sociedad en que vivo. Ya lo mencioné. Y aún más, el bien y el mal está en mi iglesia. El bien y el mal está dentro de la iglesia. Esta mañana, mientras se preparaba para ir a la iglesia, un pastor que es casado y tiene una relación de adulterio con una mujer de la iglesia, se bañó, se vistió, se perfumó y se fue como si nada pasara a su iglesia, se paró en su púlpito como estoy parado hoy aquí, ocultando la doble vida que tiene con el pecado de adulterio que está cometiendo con una de los miembros de su iglesia. Su esposa está sentada en la primera fila, sus 3 niños están sentados con ella y la señora con la cual adultera está sentada 5 filas atrás. El bien y el mal están en mi iglesia. Y yo tengo que saber eso. Mi mente tiene que saber que hay una coexistencia. Pero ¿cuál es la palabra que estoy usando que sigue después de coexistencia? Temporal. El bien y el mal coexistirán, pero solo por un tiempo. Ese bien y el mal que coexisten de una manera temporal en todas las esferas de nuestras vidas están en una batalla constante. Hay una batalla constante entre el bien y el mal. Tanto como hay una batalla todos los días entre el día y la noche. ¿Se han puesto a pensar ustedes por qué Dios le dio a la creación ese patrón de día y noche? ¿Se han puesto a pensar ustedes qué simbolizó desde la creación la luz del día? ¿Qué simboliza desde la creación la noche? El sol vence la oscuridad de la noche, pero la noche vuelve y cubre la luz del sol. Es una batalla constante entre el bien y el mal. El patrón creacional nos muestra que Dios diseñó este mundo para que haya por un tiempo una batalla constante entre el bien y el mal. Es más, podemos decir que esa presencia del bien y el mal de forma alternada va a aparecer en la vida de las sociedades humanas, de las familias y de los individuos dentro de la iglesia en forma de ciclos. Vean conmigo Eclesiastés en su hoja de versículos, capítulo 3, versículo 15. Eclesiastés 3:15 dice: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, ya fue, y Dios restaura lo que pasó. La batalla entre el bien y el mal, la presencia alternada de bien y mal en todo lo que existe, es cíclica. Lo vimos en la vida del pueblo de Israel, que es el libro de Jueces. Es la manifestación cíclica de la batalla entre el bien y el mal. El pueblo hacía lo malo, Dios tenía compasión y enviaba a un juez bueno que los libraba del malo, y tenían 40 años de bien. 40 años de bien,
40 años de mal y una constante alternancia, un constante ciclo en el bien y el mal. Así que, con todo esto en mente, nuestro pensamiento habitual, no pesimista, no para estar decaído, sino realista, nuestro pensamiento habitual debe ser que en un mismo día puedo tener bien y mal, que en una misma semana voy a tener bien y mal, que en un mismo mes voy a tener bien y mal, que en un mismo año voy a tener bien y mal, que toda mi vida voy a tener bien y mal, y que habrá algunas épocas en que el ciclo del bien y el mal será mucho más fuerte en mi vida y que tendré que sufrir aflicción tras aflicción, tras aflicción, tras aflicción, como vemos por ejemplo en el caso del libro de Ruth con la piadosa, bueno, a ratos no tan piadosa, Noemí, o en el libro de Job con el muy piadoso Job. Aflicción tras aflicción tras aflicción. Hermanos, así funciona este mundo, así diseñó Dios este mundo. Y esto nos lleva a hacernos una pregunta difícil de responder. ¿Por qué escogió Dios para nosotros este camino tan difícil? Porque este plan trae la máxima gloria a su sabiduría, a su soberanía, a su justicia y a su bondad. Y la máxima gloria del Señor es el máximo bien para el hombre. Esto es lo primero que tenemos que observar. Una coexistencia temporal entre el bien y el mal. Ahora veamos nuestro segundo punto. Dios controla exhaustivamente el mal. No podemos olvidar esto. No podemos entrar en un episodio de amnesia selectiva cuando viene la mala noticia. No, tenemos que recordarlo. Tenemos que predicárnoslo a nosotros mismos, que Dios controla exhaustivamente el mal. El control de Dios es absoluto sobre el mal. Dios no solamente controla el mal, sino que la palabra de Dios dice que Dios envía el mal. Dios envía el mal a su pueblo. Tanto el mal natural, catástrofes, terremotos, pérdidas, como el mal moral, es decir, el mal que nos viene de parte de otro hombre. Hasta el más mínimo detalle, Dios controla y envía el mal a su pueblo. Pastor, eso es tan duro que yo no lo creeré si no lo veo en la Biblia. Vean conmigo el versículo siguiente en su hoja de versículos, Isaías 45 del 6 al 7, y por eso he traído tantos versículos para que la repetición le sea provechosa y eso se graba en su alma y usted se libre de esa amnesia selectiva que lo hace caer en depresión espiritual cuando le sobreviene el mal. Isaías 45, 6 y 7, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Vea el versículo siguiente, Lamentaciones 3 del 37 al 39. ¿Quién será el que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Vea el versículo siguiente, Amós 3, del 3 al 6. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad
el cual Jehová no haya hecho? Este pasaje es bien singular. Es una serie de preguntas. Es una serie de preguntas que se llaman preguntas retóricas, cuya respuesta es obvia y no se necesita. La respuesta obvia de una pregunta retórica como esta es no. No. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No. Y así sucesivamente. No, 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 no. Y estas 6 preguntas nos preparan para la última y gran pregunta. Es decir, todo está diseñado para que pongamos atención solamente en la última y gran pregunta. ¿Y cuál es la última y gran pregunta? ¿Habrá algún mal en esta ciudad que Jehová no haya enviado? Y todo el pueblo responde, no. ¿Ven? Siguiente versículo, Job 2:10. Y él le dijo a la mujer, a su esposa, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y el siguiente versículo, Eclesiastés 7:14. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Pudieron ver? Estos versículos reafirman el punto anterior, la coexistencia temporal, pero fortalecen mi siguiente punto, que es el control absoluto que Dios tiene sobre el mal. Por eso, cuando a mí me viene la aflicción, yo no puedo sufrir amnesia selectiva. Es decir, esto no se me puede olvidar. Si esto se me olvida, yo voy a entrar en depresión espiritual. Pero si esto no se me olvida, yo voy a reaccionar correctamente ante la aflicción. Hay un ejemplo en la Escritura que me asombra grandemente, donde se muestra este control absoluto y exhaustivo que Dios tiene sobre el mal. Es el caso de Balaam. Balaam, un profeta falso, un profeta mercenario del Antiguo Testamento, que fue contratado por un rey malo, Balac, para que maldijera a Israel. Y Balac, con todo y que quería la plata, el dinero que Balac le iba a dar por maldecir a Israel, jamás pudo maldecirlo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios usó al brujo más destacado y poderoso de la época para bendecir 3 veces a su pueblo con una bendición irrevocable, a pesar de que el brujo en su corazón quería maldecirlo por su codicia? ¿No te parece muy extraño que Dios haga que un brujo bendiga a su pueblo cuando lo quería era maldecir? La respuesta es obvia. Lo hizo para mostrar su control absoluto, aún del corazón del más destacado príncipe de las tinieblas. Igual sucede con Satanás. Vean conmigo el siguiente versículo, Deuteronomio 23, del 3 al 5. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. ¿Pueden verlo? Nuestro Dios tiene un control absoluto del diablo. Nuestro Dios tiene un control absoluto de los siervos del diablo. Y ellos no pueden hacer absolutamente nada que nuestro Dios no le permita. Como decía Lutero, el diablo es el diablo de Dios. Pueden verlo. Dios tiene un control absoluto sobre el mal, y esto no se nos puede olvidar.
Dios entonces controla absoluta y exhaustivamente el mal, y Dios envía el mal a su pueblo. Hermano, cuando te venga el mal, cuando te venga la adversidad, recuerda, fue Dios quien te la envió. Pero no solamente Él controla y envía, sino que Él dosifica, envía el mal en la dosis exacta, así como hacemos los médicos. Damos al paciente la dosis exacta que necesita para su curación. Vean conmigo el versículo siguiente, 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación, y allí puede entenderse como prueba o aflicción, que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, aflicción, prueba, la salida para que podáis soportar. Así que Dios no solamente controla, Dios envía el mal y Dios dosifica el mal. Dios controla desde el mal más pequeño hasta el mal más grande. ¿Cuál puede ser el mal más pequeño que le puede suceder a un hijo de Dios? Dice la Biblia, la caída de un pelo. La caída de un pelo es un mal, ¿o no? Las mujeres lo lloran, lo lamentan, la caída de un solo pelo, se preocupan, se ponen ansiosas con la caída de un pelo. Algunos de nosotros no tanto, pero las mujeres lloran la caída de un pelo. Ese es el mal más pequeño que le puede ocurrir a un hijo de Dios, y la Escritura dice claramente en Mateo 10:30 que está bajo el control de Dios. Pero también está bajo el control de Dios el mal más grande que puede ocurrir en la historia de la humanidad. ¿Cuál es el mal más grande que ha ocurrido en la historia de la humanidad? El asesinato del Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que el asesinato del Señor Jesucristo, el mal más grande cometido por el hombre, es el bien más grande realizado por Dios. Veamos Hechos, el texto que sigue en nuestra hoja de versículos, Hechos 2, 22 y 23. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. El mal más grande realizado por judíos y romanos fue el bien más grande realizado por Dios. Dios controla el mal más pequeño, Dios controla el mal más grande, y todo lo hace para su gloria, para la gloria de su Hijo y para el bienestar de su pueblo. Habiendo entendido estos dos grandes principios en la Biblia, que el bien y el mal coexistirán de manera temporal y que Dios tiene un control absoluto sobre el mal, debemos ahora llevar esta enseñanza a nuestras vidas. Debemos aplicarla a nuestras vidas. Y debemos pensar que, ya que Dios ha permitido la coexistencia del bien y del mal en todas las áreas de la existencia humana, debemos estar más familiarizados con esa realidad. Debemos estar más familiarizados con esa realidad. Es decir, que el mal no nos sorprende. Este año 2018 ya va avanzando. Yo le pregunto, ¿usted está preparado porque en este año va a recibir eventos malos? Un año, creo que fue el 2016, yo me puse en la tarea de contar y apuntar en una agenda
aquellos eventos malos que venían a mi vida durante ese año. Conté 16 eventos importantes, malos, grandes aflicciones que vinieron a mi vida. Es decir, más de una por mes. Eso significa que la sabiduría del bien y el mal nos exige tener anticipación. Es decir, debemos estar preparados porque Dios va a enviar a nuestras vidas el mal. No, eso no significa que vamos a estar caminando en la calle pensando en todo momento de que ya nos va a caer un rayo encima y nos va a matar. No se trata de esa clase de pesimismo, se trata de un realismo bíblico. Y ese realismo bíblico incluye que en cualquier área de su vida van a coexistir siempre el bien y el mal. Vea conmigo el versículo siguiente en su hoja de versículos, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12. Dice el apóstol Pedro en una carta escrita a unos cristianos precisamente para enseñarles a tener una mente preparada para la aflicción. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es como si Pedro les hubiera enseñado a estos hermanos la doctrina de la sabiduría del bien y el mal, y ahora les estuviera diciendo: ¿qué os pasa? ¿Por qué os asombráis? ¿No os lo he dicho? Habrá una coexistencia entre el bien y el mal, pero esa coexistencia será temporal. Animaos, fortaleceos. Es Dios quien os envía el mal y lo hace porque os ama, lo hace para vuestro bien. Así que la sabiduría del bien y el mal en estos dos principios nos exige que tengamos anticipación. Una mente preparada para la aflicción es una mente que tiene anticipación, una mente que sabe que el mal ha de venir, pero recuerda siempre que Dios es quien lo envía. Si Dios es quien lo envía, entonces yo tengo esperanza y debo creer que el mal que Dios me envía es un bien que viene en forma de mal y yo debo simplemente resistirlo y esperar. Y ya que Dios controla tan exhaustivamente el mal que Él mismo nos envía, debemos comenzar a confiar aún más en su sabiduría, en el uso que Él hace del bien y del mal en mi vida, y comenzar a predicarnos a nosotros mismos acerca de ese control exhaustivo que Él tiene del mal. Y debemos comenzar a creer sus promesas. El último versículo de su hoja de versículos es una promesa muy valiosa que hace parte de la sabiduría del bien y el mal y que nos ratifica que el mal vendrá solo de manera temporal y debemos confiar en eso. Salmo 34, 19 dice: muchas, no pocas, sino muchas son las aflicciones del justo, no de los malos, no de los sangre negra, Tirofijo, Monojojoy, Al Capone, Hitler, no, de los hijos de Dios. Muchas son las aflicciones de los hijos de Dios, pero, y bendito pero, de todas ellas lo librará Jehová. Y todo el pueblo responde: amigos que nos visitan, las personas que están aquí como visitantes porque un familiar, un amigo, un conocido lo invitó hoy a la iglesia. Amigo, unas últimas palabras para ti. Pudiste ver en la palabra de Dios que el mundo está lleno de mal. Pudiste ver en la palabra de Dios que tú estás lleno de mal y que todo lo que harás será solo de continuo el mal. Y pudiste ver en la palabra de Dios que el mal estará o temporal en tu vida o para siempre en tu vida. Lo único que hace la diferencia entre que el mal esté en tu vida de manera temporal o que el mal esté en tu vida para siempre es Cristo Jesús el Señor.
Cristo Jesús el Señor vino para librar para siempre del mal a todos los que se arrepienten de ser hombres, mujeres, jóvenes, niños y ancianos malos, y se arrepienten y creen en su muerte en la cruz y en su resurrección de entre los muertos, y se arrodillan y le piden perdón por sus pecados, y creyendo en Él tienen una nueva vida, en la cual podemos asegurarle que será en algún momento de su vida librado para siempre del mal. Pero si insistes en seguir viviendo en una vida de convivencia entre el bien y el mal, a veces hago cosas buenas, de paso no puedes hacer ninguna cosa buena, todas tus cosas son malas, aún las que tú llamas buenas. Pero tú dices, a veces hago cosas buenas y a veces hago cosas malas, todas tus obras son malas, ninguna te será contada por justicia, y el Dios que es justo te destruirá para siempre juntamente con todas tus obras. La única esperanza, la única puerta de salida para escapar del mal es Jesucristo. Ven a Él, huye del mal que está por venir sobre toda la humanidad, un infierno eterno que arde con fuego y azufre.